Y sección de crítica que esta semana empezamos con las vacunas, porque nuestro país ha empezado a inocular esta semana la tercera dosis de la vacuna contra la COVID en personas inmunodeprimidas que ya empezaron y ahora también en las residencias de mayores. Por ejemplo, aquí en Andalucía está pasando. Para el resto de la población mayor de 64 años, perdón, aún habrá que esperar un poquito más, ¿vale? Un éxito que sin duda de la campaña de vacunación y también un fracaso de la solidaridad. Porque había un objetivo. A 30 de septiembre, pasado jueves, todos los países tenían que tener al menos un 10% de su población con la pauta completa, es decir, con las dos dosis, ¿vale? No con la tercera, sino con las dos dosis. 51 países no lo han conseguido. 51. La gran mayoría de África. Los fabricantes y países ricos pues han dejado expuestas a estas zonas, que son además el más del 90% de países de renta baja, es decir, ya vemos el clasismo, fuera de esta campaña de vacunación con precios abusivos, contratos exclusivos y demás. Un fracaso que no tiene excusas y una falta de solidaridad que abochorna. Ángel Antonio, hola. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, bueno, este tema lo hemos tratado, creo que durante el pico más alto de la pandemia se sabía perfectamente que esta situación se iba a producir, una situación totalmente injusta que deja a gran parte, a un porcentaje alto de la población fuera de ese alcance de poder recuperarse y poder salir como el resto del mundo lo está haciendo de esta pandemia. Es el 70% ya de la población está vacunada, pero todavía queda un restante bastante importante. Y recordemos que esta tercera dosis pues está planteando extenderse a un nivel general, aunque de momento se queda, digamos, en las personas se consideran inmunodeprimidas. Por lo tanto, creo que deberíamos ya de salir de esta escala de desproporcionalidad y entrar ya a un momento de equilibrio. Antonio. Sí, muy buenas también. Desde luego, pues era algo que se sabía que iba a ocurrir y que obviamente había muchos países que no iban a tener acceso a la vacuna y no lo tendrán hasta dentro de unos años, ¿no? Sobre todo, como decías, África, Asia Central, etcétera. Lo cierto que también en algunos otros países, pues quizá el COVID tampoco es una prioridad, porque de hecho, pues bueno, por desgracia también tienen todavía que lidiar con otras enfermedades que aquí están ya erradicadas o casi erradicadas. Por ejemplo, bueno, pues clásico en el Congo, por desgracia, cada 2 por 3 con esas pandemias que tienen, esas epidemias del virus del ébola. Pero desde luego, pues obviamente no, las vacunas se han previsto en todo momento como una cuestión de dinero, una cuestión de quién puede pagárselas, él quien tiene acceso. Y por tanto, hasta que no, digamos, Occidente dé por finalizada su campaña de vacunas, seguramente no se extienda. Y respecto a la tercera dosis, pues la verdad es que desde luego, además de lo que estés comentando, puede ser interesante ahora, sobre todo como se hablaba de las residencias, de cara al invierno, que obviamente pues tiene pinta de que habrá un repunte por la campaña de la gripe, puede ser un refuerzo pues bastante importante para superar esa campaña. Pero viendo un poco con esta falta de dosis en algunos países, sobre todo en la zona de África, lo hemos naturalizado. Lo hemos normalizado que esto sea así. Es decir, que nosotros ya estamos con la tercera dosis y hay personas que no hayan recibido todavía ni la primera. Pero claro, es que no es una cosa, no es una novedad, o sea, no es que lo hayamos normalizado, es que ha pasado así siempre, o sea, cuantísimas enfermedades existen todavía por el continente africano y se han erradicado en Europa. Es una situación que no es nueva ni es novedosa, entonces, claro, pues lo que ocurre, el mundo funciona de esa manera. Sí, Ángela. evidentemente yo creo que puedo estar en cierta parte de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que aunque se supiera que efectivamente se sabía que se iba a producir ese desequilibrio, creo que lo hemos normalizado porque efectivamente, como bien dice Antonio, pues siempre se ha producido esa descompensación, ¿no? El resto del mundo, por así decirlo, sobre todo Europa, con respecto a la zona africana o esta zona de renta baja y de escasos recursos, creo que se ha mantenido ya ese status quo, por lo tanto, tampoco se ha hecho nada por revertirlo. Recordemos durante la pandemia ha salido este fondo de acceso global para vacunas que se llamaba COVAX, que supuestamente era una alianza para hacer llegar en proporciones equitativas o necesarias a países
donde no había tantos recursos, donde no tenían esa accesibilidad tan sencilla como puede tener Europa. Es una alianza en la que se integran 190 países, por lo tanto, creo que ya deberíamos de estar en un curso bastante normalizado de dotar de vacunas a estas áreas del mundo, porque luego, en el momento que se suceda un repunte, de alguna manera seguramente lo responsabilicemos a esta parte del mundo de lo que pueda acarrear ese suceso. Y además que hay una situación que se podría revertir, es decir, que podría ayudar a esto, que sería liberar las patentes de las vacunas, algo que ya hemos comentado aquí en este programa varias veces. Es una solución interesante, pero claro, a la farmacéutica, evidentemente, por temas de dinerito, ring, no le interesa. Bueno, claro, porque además, digamos, va en contra de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? O sea, después de tanto dinero que se ha movido por esta causa, que se hacen, aún así, de todos modos, en principio tampoco soluciona nada, ¿no? Porque alguien tendrá que fabricarlo igualmente. O sea, realmente en países que no tienen capacidad propia de producción sigue siendo muy complicado, aunque esté la patente liberada, de producir. Pero lo que es cierto, claro, hace un año se hizo como esta promesa, ¿no? De lo que comentaba Ángela del proyecto este de COVAX. En realidad, más bien era como un repositorio en el que cada país soltaba, digamos, lo que le sobraba, por decirlo de una manera así un poco a lo bruto. Pero lo cierto es que al final no se está haciendo nada y mientras estamos hablando de esto, realmente hay países en los que se están desperdiciando dosis, se están tirando. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde está habiendo tantos problemas para vacunar a una buena parte de la población, hay vacunas que se están estropeando por no usarse. Y desde luego, mientras tanto, pues como estamos viendo, ocurre lo que estamos comentando en otros países. Que no solamente en África, que también, por ejemplo, Sí, sí, hay en otras zonas, esta sí. campaña de COVAX también está funcionando en América Latina o en países de Asia. No es solamente pasa lo que ocurre, es que África, digamos, sobre todo la parte central y sur, es la zona que más está sufriendo esto, en el que, pues, en muchos de estos países apenas llega al 1% los que han recibido la primera dosis, con lo cual, pues, es una situación terrible. Sin duda. Por cierto, también situación del primer fármaco que está todavía en una época de ensayo clínico, lo saca la farmacéutica Merck, que podría tratar la COVID y que además podría reducir muy importantemente los ingresos y las muertes por esta maldita pandemia. Ángel Antonio. Hombre, sin duda, todo este tipo de noticias son bienvenidas porque ahora en un momento en el que parece ser que estamos volviendo a una nueva, no ya la nueva normalidad, sino la normalidad probablemente, creo que Bueno, todo este tipo de avances, sí, para el resto, para mucha, la mayor parte de la población estamos en esa dinámica ya. Únicamente pues nos hemos quedado con la mascarilla en interiores y poco más, por lo menos esa es mi percepción. Por lo tanto, creo que todo este tipo de noticias son bienvenidas porque así pues se refuerza un poco esta normalidad con la que yo tengo alguna discrepancia. Pero sin duda, pues si se trabaja para que ralentizar y menorizar el daño que te puede provocar el COVID, pues bienvenido sea. Otra cosa es que, bueno, que se suceda ese desequilibrio entre esta parte del mundo de bajo recurso y baja renta, con los que tenemos, pues, pertenecemos a la clase media o alta del mundo, por así decirlo. Antonio. Sí, desde luego, pues es una buena noticia este medicamento, que es cierto que hasta ahora pues, se han utilizado diferentes compuestos, pero digamos que es el primero que está hecho específicamente para luchar contra el COVID. No es que realmente no existiera antes medicina, sino que esta es la primera que se ha creado para tal y que si desde luego mantiene esos resultados de reducir tanto el riesgo de muerte y de hospitalización, pues desde luego pues es una gran noticia. Y respecto a, bueno, que estamos hablando, sí, o sea, yo creo que ya estamos realmente entrando en la normalidad, que de hecho es necesaria. Mantenemos mascarilla, mantendremos ciertas normas, como comentaba antes, también un poco por la época del año en la que estamos, que se acerca ahora una campaña de gripe, que al fin y al cabo puede haber ciertos repuntes, pero ya se supone que estamos en un momento de volver tranquilamente hacia la normalidad absoluta, porque de hecho ya toca, ¿no? Ni hay que pasarse, digamos, pienso yo digamos, saltarse las restricciones cuando hacía falta, ni tampoco hay ahora que pasarse de excesivo con las precauciones y porque también producen problemas en la sociedad y desde luego creo que cuanto antes volvamos a la normalidad, mejor para todos. Precisamente ese era el tema siguiente, vosotros lo habéis adelantado porque sois muy buenos, pero
Ese era el tema siguiente que quería plantear, que era un poco la vuelta a la normalidad en España. Andalucía prácticamente ya ha presentado su plan de vuelta a la normalidad, que ya está funcionando desde este fin de semana. ¿Cómo veis? O sea, ¿es el momento de volver a la normalidad? Antonio dice que sí. Ángela, ¿tú qué dices? A ver, efectivamente, creo que ya, evidentemente, las circunstancias ya no son las del principio, ni son las de en la pandemia en un plazo medio, pero yo creo que todavía hay que mantener la palabra prudencia, porque efectivamente vienen épocas Ujú. muy complicadas como son septiembre, octubre, con la gripe, posteriormente vendrá la Navidad. Cuidado, y yo conozco a varias personas que no se han vacunado ni pretenden vacunarse, por lo tanto, ojo, cuidado, porque creo que ser tan garantista de que estamos en una normalidad me parece a mí un error. Un error, ¿por qué? Porque está bien, que evidentemente yo me alegro de que se den pasos en adelante, pero yo creo que hay que tener un poquito de cordura. De hecho, ya hace unos días, pues, varios botellones bueno, varios botellones, casi todos los días se producen botellones ilegales donde hay un riesgo de contagio masivo. Y sí, Mm. los jóvenes nos hemos vacunado, bueno, se supone que nos hemos vacunado, pero ¿quién te garantiza a ti que dentro de esa comunidad, dentro de esos chavales que se reúnen o las personas que se reúnan, No hay infectados. están todos vacunados y no hay También. infectados, por otra parte? Por Que lo también tanto, puedes estar infectado aunque estés vacunado, te puedes contagiar. O sea yo que. creo esto de, venga, que ya estamos todo el mundo vacunado, yo tengo mis reticencias sobre eso porque ya te digo, conozco gente que no se va a vacunar. Padres y jóvenes, ¿eh? Cuidado. Sí, pero esa gente que no se va a vacunar no tiene pensado hacerlo nunca. O sea que si eso fuera razón para seguir con restricciones, seguiríamos hasta el día del juicio final. De todos modos, por puntualizar un segundo, yo digo sí, pero partiendo de la base porque las autoridades sanitarias correspondientes han dicho que sí. No es porque Sí, 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 sea. sí. O sea, partiendo de esa base, yo por mí entiendo que perfecto, ¿no? Porque de hecho es algo que, como decía, yo creo que es importante para todos y desde luego también en parte estos botellones que estamos viendo en todas las grandes ciudades de España, no solamente en Barcelona, como parece que a veces ve uno en los telediarios, son también consecuencia precisamente de toda la situación que hemos estado viviendo en los últimos meses, en los últimos años. O sea, esto básicamente es como, digamos, la gran fiesta de después de la pandemia. También creo que quizás en este momento, ¿no? Todavía en octubre, este mes de septiembre, etcétera, es ahora un momento en el que aún se puede hacer cierta cosa y que ya en noviembre, cuando empiece ya, digamos, la campaña de la gripe como tal, y diciembre, pues quizá también reducir un poquito, que será cuando haya que volver un poquito a las restricciones, volver a limitar el horario del ocio Claro, pero tú cómo nocturno. vuelves, o sea, cómo vuelves ahora a las restricciones cuando tú ya has dicho hemos vuelto a la normalidad. ¿Tú Bueno, ahora cómo vuelves a las restricciones? nadie va a decir hemos vuelto a la normalidad, sino que simplemente, como estamos diciendo, No, lo ha pasamos dicho a. Juanma Moreno. A ver, que Juanma Moreno ha Bueno, transmitido esa idea, que era la vuelta a la normalidad. pero fase cero, que es siempre, digamos, manteniendo esta posibilidad de, en cuanto suban, volvemos a subir restricciones de aforos y de horarios, que no van a ser cambios muy potentes, pero obviamente seguramente serán pequeños ajustes para evitar que haya un pico ahora importante en Navidades, pero obviamente es que esto es necesario, o sea, hay muchas razones, no solamente está el tema económico, está el tema social, está el tema de la opinión pública, de que tú no puedes mantener a la gente eternamente encerrada en su casa y obviamente es algo que habrá que hacer antes o después. Sí, sí, sin duda, de cara a la vida social y de cara a, digamos, pasar página, entre comillas, por el año y medio que hemos vivido tan crudo, me parece perfecto. Y las autoridades sanitarias, ellos tienen mucha más legitimidad que Hombre, yo sí. para afirmar o no que se puede volver a ese ratio de normalidad, pero que yo soy bastante escéptica porque, en fin, viene una época muy complicada y ese, como tú bien dices, Antonio, esos botellones que resumen la celebración de la vuelta a la normalidad pueden condenar a, revertir la situación. Por lo tanto, yo no daría tanta cancha, daría cancha, pero siendo plenamente consciente de que si la cagamos, la vamos a cagar del todo, hablando mal y pronto. Eso Sí, tiene que quedar bastante claro. sí, la cuestión es que no hay ninguna solución que sea buena, porque también, quiero decir, aquí que hemos hablado una vez de la salud mental, esto es una clara erosión de la salud mental, toda esta situación, con lo cual, o sea, al final aquí hay muchas situaciones que están convergiendo
Y el tema es que, bueno, que aquí ya quizás ahora mismo lo menos malo es que haya algunos contagios, porque sabemos que esos contagios van a ser con pocos síntomas o sin síntomas directamente, que no va a haber prácticamente ingresos en UCI, por esto que estamos hablando de la Ujú. vacuna. O sea, nadie niega que va a haber casos, pero estando la vacuna, estos casos van a ser leves y se supone que eso ahora mismo es el mal menor, entendiendo todo lo que está convergiendo. Pues sí, estaremos muy pendientes. Yo, la verdad, creo que vamos con mucha prisa. Yo entiendo que todo el mundo tenemos ganas de volver a lo que era nuestra vida antes de esta pandemia, pero yo creo que vamos con un poco de prisa. Mi opinión, pero bueno. Esta semana hemos estado a vuelta con los indígenas. ¿Por qué? Porque Papa Francisco ha pedido disculpas por las atrocidades contra este colectivo, contra los indígenas, cometidas en el nombre del cristianismo durante la conquista de América. Y le ha llegado respuesta. ¿De quién? De Ayuso, que ha estado de viaje por Estados Unidos y ha aprovechado para criticar este discurso y defender que lo que se hizo realmente fue llevar el catolicismo a esa parte del mundo. Además, nuestros amigos de la ultraderecha católica han destapado sus caretas contra el Papa, contra el representante de la Iglesia, contra el máximo representante de la Iglesia. ¿Qué opináis sobre esto, Antonio? Sí, desde luego unas frases que han causado polémica aquí en España, no solamente Ayuso, ¿no? Sino también en ese sentido salió también José María Aznar, el presidente, hablando de este comunismo indigenista que dice que existe en Latinoamérica. Y bueno, desde luego, pues bueno, el Papa realmente como líder religioso, como cabeza de la Iglesia, pues obviamente se está refiriendo, entendemos todo que se refiere sobre todo a la parte evangelizadora, a la parte que le corresponde a la Iglesia, no tiene por qué ser necesariamente algún tipo de ataque a España como lo han querido vender algunos, pero desde luego es hacer un mundo de una tontería, ¿no? Al final parece que estamos en pre-campaña electoral y que además a las puertas del 12 de octubre que casi que alguno parece que tiene ganas de agitar banderitas y ha usado esto como excusa. Ángela. Sí, sin duda creo que se ha generado una polémica de unas declaraciones por esos fines, partidistas y políticos, por politizar una vez más una cuestión como es la religión, como es asumir ciertos hechos que se cometieron en el pasado, que a mí no me parece nada descabellado que la Iglesia, además el Papa Francisco, que es la máxima autoridad, pues recalque, se moje y hable de ciertos temas que para algunos puede ser peliagudos. También tiene declaraciones polémicas, no vamos a vender la historia como si fuera una manta blanca, pero me parece, digamos, un poco escandaloso y desproporcionado, pues el hecho de que Ayuso haya generado, haya potenciado su marca, porque yo creo que para mí Isabel Díaz Ayuso es una marca política, ha sacado un Sí, pequeño como todos los políticos. extracto de estas declaraciones. De hecho, también Eduardo Inda ha dicho directamente, le ha pedido al Papa que se calle un poquito, cito Pero no textualmente. me hagas spoiler, que sigo después. No me hagas spoiler, Ángela. Por lo tanto, creo que a mí me parece una cuestión que es que se le ha dado demasiado aire para lo que realmente es. Antonio, y cerramos el tema. Quedamos Sí, con bueno, eso. y solo por decir que el Papa no solamente es que sea una autoridad de la Iglesia, sino que es que de hecho técnicamente Líder es político infalible. también. No, quiero decir, es infalible, literalmente. O sea, supuestamente lo que diga el Papa Va a misa. línea directa respecto a Dios, respecto a todo, lo digo respecto a todos estos católicos y supuestos cristianos que están ahora soltando espuma por la boca cuando escuchan al Papa actual y que le acusan poco menos de ser el antipapa. Pero sí, o sea, digamos, supuestamente lo que dice, pues como decías tú, ¿no? Va a misa. Que el mundo de la ultraderecha católica es maravilloso. Eso hay que estudiarlo, ¿eh, Antonio? Hombre, ahí hay infinito. Pues sin duda. Por cierto, ya que hablábamos de Ayuso, esta semana ha sido polémica porque ha sido la convención en el PP. Un acto que estaba pensado pues para reforzar a Casado como alternativa a Sánchez y parece que ha reforzado a Ayuso como alternativa a Casado. También es curioso. La líder madrileña se ha dedicado a contraprogramar, es decir, se ha ido a Estados Unidos, ha salido en la tele, bueno, en la suya. Y el líder popular pues ha aguantado el chaparrón de una convención que ha sido un poquito desastrosa, partiendo de la base de lo que dijo Vargas Llosa de hay que votar bien. Da igual si votamos en libertad, hay que votar bien. Que es como si dijéramos que Franco entró porque votamos mal, básicamente.
Así que Casado aguanta el chaparrón como ha podido y el sábado, en el final de la convención, hubo un reencuentro, y ese reencuentro maravilloso, en el que parece que sellaron sus diferencias y Ayuso le dijo, sé dónde está mi sitio, que es en Madrid. Es decir, como yo de momento no te voy a tocar mucho la moral. No te fastidies, no me molestes. Así que parece que se cierra un poco la herida interna en el PP, no sabemos si en falso o de verdad ha habido cariño, con todavía el control del PP madrileño en juego. Antonio, Ángela. Sin duda, pues yo creo que no creo que se haya cercenado, digamos, ese pequeño escollo interno en el PP. Creo que Ayuso puede perfectamente salir como la nueva líder del PP a nivel nacional. Creo que le lleva muchísimo por delante a Pablo Casado. Creo que Pablo Casado tiene que tener, digamos, miedo entre comillas, porque Ayuso, como he dicho antes, tiene capacidad de generar una marca a su alrededor, una marca política que a muchos le parece la mejor. Por lo tanto, esta convención yo creo que ha sacado un poco a relucir miedos y certezas, a pesar de que Ayuso efectivamente ha asumido y haya comunicado a Pablo que tiene claro dónde está su sitio y que su sitio es Madrid. No sé yo hasta qué punto eso se mantendrá así en el tiempo. Bueno, su sitio es Madrid, pero es que Moncloa también está en Madrid. Quiero decir que esto siempre se le puede dar la Chan, 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 vuelta chan. a la frase, ¿no? Desde luego sí, hombre, desde luego. es- digamos, hicieron el espectáculo de esta unión todos los líderes del PP, aunque todos sabemos realmente las tensiones que hay internas, pero al menos de cara a la galería, después de todas estas tensiones y de casi Ayuso contraprogramando en Estados Unidos a la convención de su partido, parece que ha habido esa unión, aunque hemos visto detalles, ¿no? Como ese momento con una cámara cazada a Pablo Casado, evitando que el que se sentaba al lado suya se Eso fue levantara a ovacionar maravilloso. a Ayuso, o incluso ese saludo frío entre ambos que parecía, pues eso, no parecía entre amigos o entre compañeros que se llevan bien. Pero veremos, ¿no? Realmente esto también es una situación de cuándo dar un paso, de cuándo ocurren las cosas y también de cuándo haya elecciones, ¿no? Ahora mismo, pues habrá que ver el PSOE y el gobierno actual cómo sale de la crisis de la pandemia. Habrá que ver cómo se mantienen los equilibrios de poderes, pero que no sabemos si para estas posibles elecciones o ya para después de las elecciones que Pablo Casado tenga que dimitir, pero Ayuso parece que va hacia arriba. De todos modos, ¿Tendrá que dimitir? ¿Tú crees que va a tener que dimitir? hombre, si hubiera unas próximas elecciones y el PP no consigue, digamos, un buen resultado, yo Pero, creo que habrá o sea, mucho. pero las encuestas de momento dicen que sí, que van a sacar muy buen dato. Bueno, pero aún quedan No, un ya año, quedan 2 años. casi, bueno, sí, 2 años para las elecciones, quiero decir, pueden pasar muchas cosas, ¿no? De todos modos. Y lo que quiero decir es que siendo yo también un defensor de que yo pienso que existe una posibilidad importante de que Ayuso sea candidata en las próximas elecciones, creo que no hay que obviar que pueda ocurrir pues un caso Feijóo, ¿no? Que realmente no tenga mucha más intención de ir hacia arriba y que decida pues quedarse, aunque obviamente es un caso completamente opuesto, el caso que va a tener Feijóo en Galicia o incluso Juanma Moreno en Andalucía, de personas líderes regionales que no quieren aspirar a más, pero bueno, es una posibilidad al fin y al cabo, que Ayuso Yo es diga, que, mira, dentro a lo mejor de unos años sí, pero ahora mismo no tengo ningún interés en quemarme. fíjate, veo mucho a Ayuso como Esperanza Aguirre en su momento y a Casado como Rajoy, ¿eh? Yo creo que es una fractura interna que ya vimos en el pasado en el PP, la misma, ¿eh? Hombre, ambos vienen de la línea de Esperanza Aguirre, aunque la antigua líder se ha decantado obviamente por Ayuso y ya la está opando como próxima líder. Y desde luego Ayuso, perdón, ahora mismo representa en España, sobre todo en el PP, pero en España en general, ha conseguido convertirse en el símbolo de la libertad, ¿no? Y yo creo que, bueno, prácticamente no es la libertad guiando al pueblo en el cuadro aquel famoso de la Revolución Francesa. Y yo creo que eso, como decía Ángela, ¿no? Una marca personal es un símbolo muy fuerte, pero habrá que ver también porque es muy importante en política no solamente crear esa marca, crear esos símbolos, sino también los tiempos, el saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo estar en el foco y cuándo estar fuera. Pues pasamos de la libertad, de la estatua de la libertad de Ayuso, a una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. ¿Tiene más peso un nombre que una marca? Propio, ¿eh? Un nombre propio que una marca.
porque ha habido mucha incertidumbre esta semana sobre si Yolanda Díaz acabará con Podemos. Así que suena un poco hasta tenebroso. Oh, acabará con Podemos. Dicen que su figura puede trascender al partido, y es verdad, porque al fin y al cabo Yolanda Díaz no va por Podemos, es decir, ella es militante del PCE y en el último tiempo estuvo más en la órbita de Izquierda Unida, aunque tiene mucha simpatía con Pablo Iglesias. Pero es la líder natural de ahora mismo de esa coalición, Yolanda Díaz, la posible, hipotética, casi segura próxima presidenciable por parte de esa coalición, y ha opacado completamente a Podemos. Antonio, Ángela. Sí, la verdad yo creo que Yolanda Díaz es un serio enemigo, por así decirlo, muy entrecomilladamente, de Podemos, porque efectivamente ocupa un rol como protagonista, huyendo de todo tipo de crispación y de oposición interna. De hecho, ya en innumerables ocasiones, pues ella ha declarado que si nota alguna percepción de ruido, pues probablemente se iría, algo que sería una pérdida, porque efectivamente, como tú bien decías al principio, Carlos, planteando la pregunta, creo que es importante una marca, pero también es la persona que lo transmite y a quien convence. Por supuesto, no es comparable la marca Ayuso con la marca Yolanda Díaz. Esta segunda, que a mí me parece la mejor, porque tiene ese espíritu conciliador, ese espíritu dialogante, que yo creo que es lo que nos hace falta en nuestro país. Por lo tanto, creo que Podemos podría tener serios problemas si efectivamente, pues, Yolanda Díaz, pues, crece como la espuma, que a mí no me parecería nada descabellado, porque, como ya digo, creo que lleva una política bastante limpia. Nada más hay que ver sus discursos. Bueno, yo realmente creo que quizás estamos sobredimensionando la situación, ¿no? Y realmente Podemos no se ve atacado. Quizá en todo caso la línea de Pablo Iglesias de ese Podemos centralizado en Madrid, porque realmente las quejas vienen sobre todo de personas como Monedero, de, digamos, de las personas del círculo de Pablo Iglesias, que son, digamos, los que han manejado el partido desde ese centralismo madrileño. Ya estamos viendo que está creando grandes alianzas con, por ejemplo, Ada Colau en Cataluña, también arrastrando a sectores de Compromís en Comunidad Valenciana, y quién sabe si también, pues, Teresa Rodríguez podría incluso absorber en esa coalición al partido que se independizó de Andalucía, a pesar de la oposición absoluta de Izquierda Unida, que quizá ahora mismo el gran escollo. Ahora aquí realmente lo que está viendo es un choque entre dos sectores en Podemos, del sector el casi oficialista, el que representaba la dirección hasta la silla de Pablo Iglesias, y de este nuevo que pretende volver un poco a esa esencia de un Podemos, de una coalición más plural, en la que, como en su momento Podemos con Izquierda Unida, las siglas sobran un poco, no es lo importante es el proyecto. Yo creo que, al menos por ahora, es un error pretender que poner a Yolanda Díaz como un proyecto personalista, porque realmente lo que está intentando proponer es un proyecto más allá de las siglas, para evitar que la izquierda en España se presente a elecciones con 5 o 6 marcas diferentes, que sea con una o como mucho con dos, en el caso de que Más País quiera ir por libre. Pero la idea de Yolanda Díaz es que toda la izquierda de España, todo lo que está a la izquierda, se presente como un único coalición con un proyecto en vez de con tensiones y personalismo. Y es que además es interesante porque yo creo que aquí ha habido un error histórico de Pablo Iglesias que le está pesando ahora a Podemos, que es convertir a Podemos en el partido de Pablo Iglesias. Es decir, se ha cargado todos los que podían ser sucesores suyos y todos los que le podrían dar un revuelco al partido. Por ejemplo, Errejón, Teresa Rodríguez y Kichi, que le hubieran dado, la verdad, un vuelco interesante a ese partido. Sergio Pascual, por ejemplo. Todas las personas que podían haberse salido de ese carril y haber construido un nuevo Podemos desde ahora han ido fuera. Porque ahora qué queda, o sea, los grandes nombres de Podemos ahora quiénes son. Irene Montero, continuidad, más de lo mismo. Echenique, continuidad, más de lo mismo. Ione Belarra, se está viendo que no tiene ese punch, no tiene ese gancho que hace falta. Es que la culpa aquí, por decirlo así, la Bueno, pero culpa es de Pablo Teresa Iglesias. Rodríguez o Errejón Todo lo que le pase a Podemos. también serían también serían continuismo y más de lo mismo, igual que de Echenique. O sea, realmente llevan lo mismo que Errejón Echenique o sí, que. Hombre, pero Errejón Errejón se salió del Errejón tenía una
planteamiento y un pensamiento diferente a Pablo Iglesias. Pero me Y refiero, no estaba ya en la órbita de Pablo si Iglesias. estamos hablando de continuismo y de, digamos, las mismas caras de siempre con Irene Montero y Echenique, lo mismo se aplicaría a Teresa Rodríguez y a Rejón. De todos modos, Pero son pensamientos y planteamientos del partido diferentes. No, no porque sea la misma. A ver, un partido que tiene 7 años, o sea, sí, sí. no puede haber tampoco una renovación muy generacional porque son esa generación las que han empezado con el partido. Bueno, pero no, es que supuestamente el proyecto Podemos, más allá de otros partidos, no es una cuestión generacional, sino la idea, de hecho, la idea según los estatutos y según, digamos, las ideas es que no haya nadie que esté allí más de 8 o 10 años en el partido. Con lo cual nunca debería haber caras demasiado conocidas en el partido. Digamos que el modelo óptimo sería un poco como el de la CUP, que prácticamente pues no da tiempo a conocer a nadie antes de que se vaya, que sigamos, digamos, la idea esta de la política como un paso transitorio. De todos modos, bueno, fueron esos dos casos, sobre todo el de Teresa Rodríguez y Kichi, fue una cuestión sobre todo del pacto con el PSOE, de una cuestión de una línea de Podemos quería pactar con el PSOE para poder gobernar, la otra se negaba en rotundo a algún tipo de pacto con el PSOE. Que ahí sí es verdad que fue un problema y que yo creo que por ahí quizás pueda haber una solución a futuro. A nivel de Errejón simplemente no es que quisiera una nueva línea, quería la misma línea, pero siendo el Pablo Iglesias. Se ha visto en más países como el sector carmenista se ha ido echándole las culpas diciendo que quería ser un dictador en más país y utilizar el ayuntamiento para catapultarse él a nivel regional y nacional. De hecho, ofreció la alcaldía Begoña Villacís a cambio de que Ciudadanos apoyase a Más País y al PSOE en la comunidad. Quiero decir, Errejón no representa ningún cambio respecto a Pablo Iglesias, es simplemente que no ha tenido capacidad de poder para llegar a esas cotas. Ángela, dice Ramos. Sí, totalmente. Creo que yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que a la formación morada creo que le ha venido fatal la figura de Pablo Iglesias. No, tampoco, No, tampoco. no ya lo que viene atrás. O sea, no esa línea continuista. Creo que ha venido fatal. Creo que no hubiera sido necesario, no ha sido necesario ese personalismo. Creo que el votante realmente de izquierda de este país creo que sigue más el proyecto de Yolanda Díaz, que es, digamos, esa unificación pacífica y normal de la izquierda y no tanto sectarismo. Creo que es lo que necesita la izquierda, particularmente, aunque estamos viendo que dentro de la izquierda hay diversidad de izquierdas. Por lo tanto, creo que al igual que estoy de acuerdo con su propuesta, creo que es un poco utópica, pero lo que no puede ser es recaer una vez más y una vez más en el personalismo o incluso en el personalismo inactivo. Por cierto, Antonio, esta semana ha habido una persona que ha dado mucho vuelco y mucha vuelta en la órbita de Podemos y que los medios, sobre todo de derecha, le han llevado en portada. Se llama Pollo Carvajal. ¿Quién es? Bueno, el Pollo Carvajal es un antiguo alto cargo de la inteligencia venezolana, también pues supuestamente colaborador con la inteligencia española y que, bueno, llegó a tener cargo de general del ejército bolivariano y también político como diputado, que digamos ha sido acusado de varios casos de corrupción y que digamos tuvo que huir del país y que ahora mismo está pues investigado y supuestamente en proceso de extradición hacia Estados Unidos debido a alguna de sus causas, aunque veremos cómo avanza, ¿no? Ahora mismo pues digamos salta a la palestra por la enésima acusación a personas de Podemos, en concreto ahora mismo por ejemplo a Monedero, sobre supuestos pagos por parte del gobierno venezolano que por ahora no consiguió aportar ninguna prueba como en otros casos, veremos si consigue aportar algo. Sí, sin Ángela. duda creo que es la historia interminable de innumerables denuncias, acusaciones para intentar empañar una vez más a Podemos en ese sentido, ¿no? Encumbrar y hacer, digamos, que se sobrevuele sobre el partido una y otra vez la sombra de cositas extrañas que suceden en otros partidos, que por otra parte, aquellos que acusan a Podemos de tener estas alianzas o de ejecutar prácticas que no son del todo legales, creo que son los primeros que deberían de callarse porque lo suyo sí está contrastado y lo de Podemos todavía no se ha aportado ninguna prueba contundente. Por lo tanto, creo que este cruce de acusaciones, primero que ya es cansino y segundo que si ya que emprendes una acción legal, por lo menos ya aportes pruebas casi definitivas, no solamente se queden
en portadas de medios de comunicación o en corrillos de Twitter. Veremos a ver. Evidentemente, pues claro, la derecha se lo cree y Podemos no se lo cree. Podemos lo niega. Veremos cómo evoluciona este caso. Por cierto, Ángel, ha habido esta semana un caso que también ha retumbado mucho en el plano internacional, que ha sido el de Britney Spears, que por fin se ha librado de la tutela de su padre. Después de 13 años, en el juicio contaba toda serie de atrocidades que su padre cometió sobre ella y por fin se ha librado de esa tutela. Ángela. Sí, efectivamente, yo la verdad que cuando me enteré de la historia, pues cuando ella denunció, ¿no?, a su padre porque ella era una situación insostenible, yo no daba crédito porque efectivamente, pues la propia cantante pues ha sido objeto de algunos momentos polémicos y demás, dado por su profesión. Pero el hecho de que ahora haya sido cuando se ha emancipado, cuando ha cogido realmente las riendas de su vida profesional, personal, creo vamos, yo creo que la industria de la música y a cualquier persona común, creo que la ha dejado atónito. De hecho, su padre, pues creo que va a intentar un poco revertir esa situación, porque claro, es toda la vida encargándote del usufructo, del trabajo y de la vida de tu hija, llegando pues a hacer algunas cosas que no son del todo normales. Pero en cualquier caso, creo que es una buena noticia, evidentemente, para la propia cantante y también para todos aquellos que estén en esa situación de estar subyugados bajo el mando de sus padres, sea hombre o mujer. Antonio. Sí, desde luego pues, ha sido uno de los casos que además, sobre todo a través de redes sociales e internet, más revuelo han causado en el último año, el último par de años, y desde luego pues parece que es un final feliz a una situación bastante grave en la que básicamente, pues como estabas comentando, ha sufrido toda clase de acoso prácticamente, en el que se le ha obligado a hacer giras y a cantar en contra de su, digamos, estado de salud, en el que se le ha negado todo tipo de libertad de hacer lo que fuera. Y incluso, bueno, hay historias de todo tipo, de personas que han trabajado con ella, desde directores que contaban cómo ella estaba permanentemente en esa necesidad de buscar libertad y de encontrar un espacio seguro que no fuera con los guardaespaldas que tenía puesto su padre para vigilarla, de bailarines que estaban con ella y que contaban como poco menos que la drogaban, o sea, le metían un chute antes de cantar para tenerla a tope, de cómo, digamos, ha sufrido Tremendo. también con su hijo. O sea, tenemos, digamos, una situación pues que ha sido completamente lamentable en todos los sentidos e inaceptable, ¿no? De utilizar, digamos, mecanismos legales para inhabilitar a una persona con ciertos problemas, pero no para que se recupere, sino para obligarla a trabajar y para obligarla a seguir, digamos, siendo esa estrella de la música de pop mientras seguía sufriendo esos problemas de salud mental. Sin duda, Totalmente. Ángela. Totalmente, es que date cuenta que es que queda liberada, o sea, la frase quedar liberada después de 13 años de su propio padre. Yo creo que ahí ya hay una contundencia bastante importante y no me extraña que haya sido un acontecimiento muy sonado tanto en redes sociales como en la prensa dedicada a la música, incluso a la prensa del corazón, porque puede parecer una tontería, pero ella durante todo este litigio con su padre pues estaba planteando casarse o no, porque claro, como estaba bajo el mando de su padre, tenía esa incapacidad a todos los niveles y evidentemente pues todos los acontecimientos que contó Antonio pues dibujan un paisaje cuanto menos tenebroso, por lo tanto creo que ahora empieza una nueva vida o quizás la vida para Britney, ¿no? Pues sin duda, esperemos que sí. Bueno, vamos a empezar a cerrar esta sesión de crítica. Lo hacemos con, como todas las semanas nos gusta, el negre y el medallero de la semana. Esta semana negra de la semana va en relación a la convención del PP. Tiene que ver con el uso, bueno, convención del PP no exactamente, perdón, sino con el viaje a Estados Unidos de Ayuso y el uso y disfrute de Telemadrid de la presidenta, que ha convertido la televisión pública madrileña hasta hace un mes, un referente de periodismo, en un elemento de propaganda. Así que ese es el negro de la semana y ese es el negro y el cabreo de la semana. Medalla de bronce para el rey de la fritanga. Esto lo he visto en Twitter, ¿eh? Me parece maravilloso. El rey de la fritanga. Casi nada. Que dice que la comunidad británica es mejor que la europea y ha mostrado para
defenderlo, para defender su idea, solo fritos. Que por cierto, hablando de Gran Bretaña, yo estuve allí en Londres y vi una paella que me hizo perder la emoción y el interés y el cariño en la especie humana. Horrible. No la probé. Luego diré dónde es. Plata para el tonto de la lava, el videoaficionado que se acercó, la tocó y se quemó. Tonto. No tiene ni 2 dedos de luces, pero bueno. Y medalla de oro. Me la ha hecho spoiler Ángel antes, pero medalla de oro, como no, para Eduardo Inda, porque llamó comunista al Papa Francisco. Hay que tener cuidado con lo de legitimar al Papa Francisco. Ángel Antonio. Bueno, sin duda, pues primero pedirte disculpas, Carlos, porque me he adelantado a ese Muy mal. protagonista, grandioso Despedida. protagonista como es Eduardo Inda, con esas declaraciones tan rotundas como, en fin, como vacuas. Y efectivamente, pues la verdad que es un tándem bastante curioso, ¿no? Incluso da como un poco de recelo, porque uno tiene su estilo, que es un estilo destructor, y la otra pues está expandiendo como ya he dicho durante todo el programa de hoy, su marca, su capacidad de expandirse como una célula, ¿no? De reproducirse. Por lo tanto, creo que mientras que uno avanza en lo suyo, el otro pues demuestra una vez más su incapacidad para hacer declaraciones productivas, digamos. A mí lo de comparar a un político con una célula me ha encantado. No, está bien. Reproducción, nutrición y muerte es lo mismo. Muerte por desaparición del partido, no Eso, otro tipo de haciendo, cosas. haciendo desaparecer a la gente. Voy a puntualizar, que luego, en fin. Antonio. Ángela es muy de desaparecer gente. Bueno, sí, desde luego, pues estamos dando, ¿no?, lo del Papa, digamos, ataque que tiene de vez en cuando, ¿no? Del Papa comunista o del antipapa o de Sí. el Papa que va contra todo lo español. Bolchevique. Sí, sí, es quizá es una norma ya prácticamente en ciertos Sí. círculos de derecha que desde luego, pues, produce este efecto tan gracioso, ¿no? De que hay de repente figuras, digamos, que no suelen ser muy de pro la iglesia, que lo utilizan, digamos, utilizan para indicar un poco eso que dice, pero desde luego sí existe esa tensión interna bastante importante dentro de la derecha con el Papa y con la iglesia actual. Sí, estoy pensando ya lo del político en la célula, perdón. Soy muy tonto. Oye, por cierto, hablando, vosotros sabéis que la sexta noche es como el gran caladero de momentazos bochornosos o hasta cómicos de la semana, ¿no? Eso ya Sí, lo tenemos asumido. alguna perlita queda ahí. Ujú. Una pena por los periodistas que trabajan ahí que están viendo su prestigio perdido cada día más. Pero es que me han quitado. Yo estoy de luto esta semana. Que no lo parezca porque me he reído por lo del político celular, pero yo estoy de luto. Porque me han quitado la otra tertulia friki de la tele. Que esta alguna vez con Antonio la hemos comentado. Hay una tertulia en la televisión catalana, pero no en TV3, en Buit TV, que era antes del grupo Godoy y ahora la ha comprado otro empresario. Y había una tertulia maravillosa que era Opina Jove, que era como una tertulia de jóvenes, pero era una tertulia en la que había personajes, o sea, era una tertulia de personajes. O sea, no eran personas hablando, sino eran personajes. Yo te la recomiendo que la veas. Entonces me la han quitado. Lo van a echar por Twitch nada más y por YouTube. Y luego repetido en un canal secundario. Que también te digo, o sea, tienen poca audiencia, pero ya tuviéramos nosotros esa audiencia. Entonces yo estoy de luto, Antonio. Tú tienes que entenderme, tú sabes de lo que me gustaba a mí esa tertulia friki. Bueno, siempre podrás verlo, como decías, en Twitch y en YouTube. Pero es que a mí a esa hora no me viene bien a la 1 de la tarde. Pues repetido. Yo lloro. Mi mundo se ha Lo ves en diferido. Mi mundo se ha desvanecido. O sea, yo no puedo. La tertulia friki de la televisión catalana, yo no puedo. Ahora Ángela estará diciendo esto, ¿qué coño, eh? ¿De qué están hablando? Hombre, pero la verdad que sí, si me contextualizáis un poco. Venga, Antonio, cuéntaselo, que es que yo no soy imparcial. Vamos, no sé. Bueno, sí, básicamente es una tertulia que hace una televisión, como decía Carlos, pequeñita en Cataluña, en la que digamos que invitan sobre todo a personas jóvenes de diferentes posturas
Y que a mí la verdad es que me Ujú. parece interesante, sobre todo me parece necesario que se hagan ese tipo de cosas. Y Sí, sí, bueno, sí, sí. y desde luego después Carlos que se ha convertido en una especie de fan número uno del programa. A ver, el problema no es que hagan una tertulia jóvenes, que nosotros estamos a favor de eso, evidentemente, sino que las personas que van allí, algunas son valen para la sexta noche, o sea, para que lo entendamos. No te preocupes, Carlos, que hay una cosa muy importante en nuestra vida como es Internet, que es la mayor memoria del universo, por lo tanto podrás verlo y rescatar los mejores momentos de todos esos debates que te ponían la piel de gallina. A mí me parece maravilloso. Además, porque era una tertulia juvenil, pero solo llamaba gente mayor. Hombre, No, lo mayor veía no, gente hombre, mayor. son todos gente de Gente 30 mayor. años por ahí, sí, pero No, cosas, no sé cómo se no, llama. digo la gente que llamaba por teléfono No sé, al programa. Sí, 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 que yo, si yo te he dicho que me lo he tragado. Sí, cuando yo te digo que me no lo he sé, tragado, yo me lo he cuando he tragado. visto lo que he visto, no había, bueno, un poco todo, pero claro, sí, la gente que está viendo la tele y que llama, ¿quién llama por teléfono a un programa? Pues gente mayor. Los demás mejor comentan, lo ponen en los comentarios de las redes. Pues sí. En fin, estoy triste, ¿eh? No estoy bien. Pero bueno. Quiero cerrar comentando dos noticias muy breves. Una, Antonio Miguel Carmona y Iberdrola, Antonio. Sí, el que fuera político del PSOE, candidato, bueno, concejal al Ayuntamiento de Madrid y candidato a la alcaldía, que también profesor de economía en la Universidad en Madrid, ha sido nombrado, bueno, va a ser nombrado en los próximos días vicepresidente de Iberdrola, Ujú. en un caso que, bueno, que ya la primera sensación que produce a muchos que puede ser otro caso de puertas giratorias y que desde luego llega en un momento crítico con la factura de la luz completamente disparada. Sin duda. Políticos que se van a compañías eléctricas cuando la factura de la luz se dispara. Mmm, qué raro, ¿verdad? Ángela. Sí, sin duda no es el mejor momento para hacer ese tipo de movimientos porque ya sí hay suficiente crispación, polémica, preocupación por todo el tema de la subida de la luz, cómo repercute en el bolsillo de los ciudadanos españoles. Creo que reafirmar otra vez esa alianza que existe entre políticos y empresas como Iberdrola, creo que es una decisión bastante desacertada y que sin duda va a crear mucha polémica porque ese tipo de nombramiento para muchos es lo responsable o parte responsable de muchas cosas que ocurren con el tema de la luz, con el tema del salario, con el tema de lo que pasa en los hogares de nuestro país. Por lo tanto, creo que ese tipo de pasos, cuanto más se ahorren o se cancelen, Ujú. mejor porque vuelven otra vez con la sombra que existe sobre la política de nuestro país, sobre todo sobre nuestros políticos. Sin duda. Y yo quiero cerrar la sección con un cabreo. He leído esta mañana la noticia y me produce un cabreo bochornoso. 1 de cada 5 cánceres en Almería, lo de mi tierra hoy, 1 de cada 5 cánceres en Almería no se va a diagnosticar por culpa de la pandemia. 1 de cada 5. Entre los motivos están primero el parón de la sanidad y segundo también la fobia al contagio por acudir a un hospital. Eso hace que 1 de cada 5 cánceres, un 20%, no se diagnostique y se vaya, al fin y al cabo, no se vaya a pillar a tiempo. Cuando hablamos de pandemia, no solo hay pandemia, no solo hay COVID, también hay muchas derivadas que son muy importantes. 1 de cada 5 cánceres no se va a diagnosticar en Almería. Me imagino que las cifras en España serán muy parecidas. Para pensar. Nos vamos a los deportes.